Saludamos al doctor Andrés Martínez, es un experto en Derecho Internacional, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad San Francisco de Quito. Imparable la violencia en Colombia. Van ya por 3 semanas luego de un intento de imponer impuestos al sector alto y medio de Colombia. De acuerdo con las cifras, el día de ayer en Bogotá hubo más de 30 civiles heridos y unos 16 uniformados de la policía lesionados, se dice por parte de las autoridades, que intentaron quemarlos vivos en una de los cuarteles policiales de Bogotá. Quisiéramos, doctor Martínez, en esta mañana dialogar con usted y que comunique al público su visión sobre cómo influye la situación de Ecuador en la política latinoamericana, así como sobre el entorno internacional y la influencia que éste tiene y tendrá en Ecuador. En Colombia se están viviendo días realmente angustiosos, con una debilidad del gobierno de Iván Duque que lo pone en jaque, y con una proyección de estos graves incidentes que se han dado en Colombia, que tiene ya 18 personas fallecidas en lo que puede suceder en Latinoamérica. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, estimado Gustavo. Muy buenos días, estimada Rosana. Un saludo cordial a las amigas y a los amigos que nos ven y nos siguen a través de este prestigioso medio de comunicación. Yo creo que lo primero que tenemos que decir, y de manera enfática, es condenar la violencia y condenar las agresiones y condenar, por supuesto, todos aquellos actos en los cuales se haya sobrepasado el ejercicio justo de la violencia física por parte del Estado. Es necesario advertir en este sentido que, si bien es cierto, existe una posibilidad de retener las manifestaciones violentas, pero por otro, lo lógico es que siempre se lo haga siguiendo unos protocolos tanto internos, tanto internacionales, que existen en relación al uso de la fuerza. No es de admirarse que el día de ayer muchos organismos internacionales, entre ellos el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ha puesto ya su preocupación en lo que sucede en Colombia. Sin embargo, claro, hay que también hacer un análisis y ver por qué una situación tan tensa y una escalada de violencia tan fuerte en tan pocos días. Lastimosamente, nuestro hermano país de Colombia tiene una serie de situaciones adicionales que no tendría otro país latinoamericano. Es uno de los países, como bien conocemos, que ha tenido uno de los conflictos internos armados más largos de la historia de América Latina, y que, si bien es cierto, en teoría, y digo en teoría, en papeles, culminó hace un par de meses precisamente con una firma de la paz, lastimosamente todavía dichos mecanismos no han llegado al 100% de la satisfacción y, por supuesto, a la desmovilización. Eso, sumado, por supuesto, a temas de violencia interna, a temas de desigualdad extrema, crean un caldo de cultivo penoso, por supuesto, en Colombia, y que lastimosamente, con una pequeña mecha que se encendió con una propuesta tributaria que efectivamente iba destinado a una recaudación directa, sobre todo a unos estratos, a los quintiles más bajos, porque era de aplicación directa, terminó afectando y molestando. Por su lado, por supuesto, el presidente Duque decía que, si bien es cierto, había esta reforma tributaria lo que en teoría buscaba era seguir manteniendo una serie de beneficios sociales para luchar contra esa desigualdad. No obstante, tenemos que hacer un análisis, creo, histórico en este sentido y darnos cuenta que algo sucede en América Latina. Algo sucede en América Latina porque no es normal que durante los últimos 3 años aproximadamente exista como una escalada de protesta social, que, por supuesto, devenga en unas condiciones lamentables, por supuesto, de violencia urbana. Está recordándonos Colombia, doctor Martínez, los sucesos de octubre del 2019, que fueron extremadamente violentos en países como Chile, también en Ecuador y en otros países latinoamericanos. Vino luego la pandemia, que de alguna manera atenuó, distrajo la atención de la gente en general en los distintos países a este otro tema gravísimo, aún no superado. Pero Colombia está diciendo que estos sucesos y lo que lo motivaron
no son un asunto del pasado. Bueno, no son un asunto del pasado y sobre todo también tendrán una relevancia directa, creo yo, en el futuro y en el futuro cercano, sobre todo teniendo en cuenta que Colombia tiene elecciones presidenciales en el 2022. Esta situación sin duda de uno u otro lado, no estoy diciendo que directamente Duque y sus personas saldrán fortalecidos o en su defecto que obviamente la izquierda de Petro triunfará. Sin embargo, ya lo vimos en el caso ecuatoriano que esta situación sí tiene una repercusión y tiene una repercusión marcada, por supuesto. Veamos qué sucedió en el caso de Quito, sobre todo, por ejemplo, con esa configuración de voto que tuvimos, sobre todo en la segunda vuelta, en relación precisamente con ese pacto que hubo en su momento con el señor Arauz y el señor Vargas. Vargas se le identifica plenamente con el movimiento de octubre del 2019 y que en el caso de Quito, de manera particular, un gran colectivo, no digo todo, pero un gran colectivo tuvo un rechazo frente a esos actos de violencia. Pero claro, esto también hay que leerlo en un contexto, insisto, y es el contexto de Colombia, y el contexto de Colombia tiene unas particularidades, tiene un problema de desmovilización, tiene unos problemas en relación con la puesta en práctica de los acuerdos de paz y por supuesto una política que al final del día muchos podrían tacharla como de neoliberal, que de una u otra manera ha generado unos interesantes índices a nivel país, pero que ha marcado la desigualdad en el país. Efectivamente, doctor Martínez, muy buenos días. Estas reacciones de la población virulentas, violentas, de alguna manera responden a una problemática social que se viene arrastrando por algunos años, una serie de necesidades que no han sido atendidas y una serie de medidas que lejos de ir reduciendo las brechas sociales, las incrementan, perjudicando efectivamente a quienes están en los quintiles más bajos económicamente, no solamente en ese país, en los otros países de Latinoamérica también. Esto es, como decíamos, una respuesta, una explosión que se da frente a lo que usted manifestaba, una propuesta tributaria. Podemos decir que esta fue la gota que derramó el vaso de algo que ya se venía conteniendo, que ya se venía arrastrando y que pese a las circunstancias que atraviesa el mundo, que atraviesa Colombia frente a una pandemia, esto ha sido más fuerte para llegar a que la gente salga a movilizarse, perdiendo incluso el miedo a la pandemia, el miedo a las balas, el miedo a los militares. Y hay que darse cuenta de un aspecto, muy buenos días, estimada Rosana, que es precisamente el tema que, si bien es cierto, fue la gota que derramó el vaso, el tema de la propuesta tributaria, sin embargo, ya se vivían unas condiciones de desigualdad y de inconformidad frente al gobierno. No es la primera vez que se generan unas protestas. Las primeras protestas se generan, entre otras cosas, en finales del 2019 y obviamente en inicios del 2020 respectivamente. Lo que sucede, como usted bien señala, es que la pandemia de una u otra manera frenó. Sin embargo, hay que darse cuenta también otro factor, y un factor que lamentablemente a mí me sorprende y que me preocupa sobre todo, y que es también el choque entre la población. El choque entre la población, sobre todo de los barrios periurbanos y rurales, frente a las personas que viven en las áreas consolidadas, tipo centro o suburbios respectivamente. Porque no hay que olvidar, y esto es importante reconocer, que Colombia tiene también una clase media bastante fuerte, y esa clase media de una u otra manera no necesariamente está con la protesta. Al contrario, las marchas de ayer, por ejemplo, marchas pacíficas como en Cali, entre otras, mostraban obviamente manifestaciones pacíficas con el propósito de, bajo el pretexto queremos trabajar y obviamente queremos que se retorne a la normalidad, pero esto chocaba sobre todo entre protestas también con las personas que están inconformes. No olvidemos que ya hace un día y medio el presidente Duque retiró la propuesta en el legislativo de esta reforma tributaria. Por ende, ya no solamente se trata de eso. Si hablaríamos de un combate, la población insatisfecha triunfó por el retiro de las medidas. Sin embargo, exigen más. Y exigen más, sobre todo, comienza ya a convertirse en un asunto de carácter político, ideológico, donde, insisto, entre otros, Petro, exalcalde de Bogotá y obviamente uno de los principales de la izquierda en Colombia,
se posiciona dentro de ese discurso y piden la salida del presidente Duque. Muchos podrían interpretar de pronto como un adelanto de elecciones o en su defecto simplemente para generar el escenario apropiado para el año 2022. Pero creo que hay que rascar más abajo, y no solamente en el caso de Colombia, atención, sino también en el caso de Ecuador, en el caso de Chile, en el caso de Bolivia, en el caso de Perú, y que creo que lo que está sucediendo al final del día es que nuestros gestores políticos no se están dando cuenta, o en su defecto no están haciendo un análisis correcto de cuál es la realidad que enfrenta el ciudadano de a pie. Tal vez el ciudadano de a pie tiene precisamente esa inconformidad, pero también tiene unas necesidades que lastimosamente no han sido satisfechas. No olvidemos uno de los factores fundamentales, que si bien es cierto, creo que todos lo reconocemos, este momento, la pandemia, es uno de los asuntos prioritarios, pero por esa misma razón, lastimosamente, el Estado ha dedicado todos sus recursos, no solamente aquí, en todo el mundo, ha destinado la mayor parte de sus recursos a atender la pandemia. Y claro, el momento que usted pone todos los recursos para atender un asunto en particular, descuida a otros que en su momento tenía obviamente unos destinatarios, y estos destinatarios al final del día también van a reclamar y van a pedir reivindicaciones en relación a esas conquistas previas y obviamente a esa atención en carácter de servicios que tenían anteriormente. En Ecuador, doctor Martínez, es inminente ya el comienzo del gobierno de Guillermo Lasso. El 24 de mayo estará posesionado. El entorno en Latinoamérica, sin embargo, tiene, en lo que se refiere sobre todo a elecciones y actos políticos cercanos, una carga hacia la izquierda. En Colombia, los analistas políticos dan cuenta de que justamente Gustavo Petro, el ex alcalde y el político más connotado de la izquierda colombiana, podría ser el más favorecido políticamente hablando de estos graves sucesos que se están dando en Colombia con miras a las próximas elecciones. En Brasil, usted conoce también que de alguna manera Luiz Inácio Lula da Silva fue reivindicado ante la sociedad brasileña por la Corte Suprema, que ha declarado nulos sus juicios y se perfila también, de acuerdo con las encuestas, como el que mejores posibilidades tendría de ganar elecciones que están también próximas en Brasil. En Perú, una situación muy difícil, muy compleja que enfrenta la derecha y la izquierda peruana, derecha con la hija de Fujimori y la izquierda con Pedro Castillo, un maestro de escuela que se define a través de su partido como una izquierda marxista, que tienen las mejores posibilidades hasta el momento, cuando están ya muy cercana la segunda vuelta en Perú, de ganar esas elecciones. Chile, que viene represando de una y otra forma una asamblea constituyente que se entiende cambiará radicalmente la situación de ese país. Todo esto está sucediendo alrededor de Ecuador, y nuevamente es importante adelantarnos un poco en ese escenario en el cual Guillermo Lasso estará gobernando en el entorno latinoamericano, me refiero. Yo creo que es un interesante análisis, pero creo que es necesario colocar todos los elementos siempre en orden, ¿no? Porque también exactamente el mismo análisis hacíamos en el caso ecuatoriano, a inicios de febrero, y decíamos que efectivamente la mayor parte de elementos giraban alrededor de un posible gobierno de izquierda, ya sea obviamente con un apoyo indígena en el caso de Pérez, o en su defecto uno más extremo y más cercano a la izquierda en el caso de Arauz, y terminó triunfando Lasso. Entonces hay que tener presente esos elementos, que no necesariamente estamos hablando de partidos tradicionales, sino de candidatos que son maleables, que son moldeables en el tiempo y que podrían a lo largo de las campañas respectivamente responder a sus intereses. De manera particular, en el caso peruano, yo creo que si bien es cierto, en el caso del primer candidato sí se reconoce como una izquierda marxista, sin embargo nos encontramos frente a dos fenómenos del populismo puro y duro. El uno obviamente extremo, vinculado al campesinado y por supuesto al sector indígena y a los sindicatos, y otro que también representa Keiko Fujimori, también totalmente populista, con una tendencia más hacia el centro derecha. Pero atención con lo que está pasando también a nivel mundial. El día de ayer creo que uno de los temas más importantes a nivel iberoamericano fue el caso de
la casi desaparición del sector de las izquierdas y sobre todo de los surgimientos de izquierda que existía en el caso español. El día de ayer hubieron elecciones en la Comunidad de Madrid y la señora Ayuso obtuvo una mayoría aplastante absoluta del Partido Popular, sin necesidad de pactar, va a lograr alcanzar la presidencia de la Comunidad. Y un actor determinante que ha tenido influencia en el caso ecuatoriano directo, y por eso obviamente lo traigo al caso, que es el señor Pablo Iglesias, el líder y secretario del partido del movimiento Podemos, terminó totalmente derrotado y es más, ha presentado su dimisión a todos sus cargos y se retira de la vida política. Esto también nos tiene que llevar a pensar que no necesariamente determinadas figuras o determinados actores volverán con la misma fuerza. Me explico. En el caso del Ecuador se pensó en su momento que el señor Correa iba a tener la misma presencia que años atrás y que iba a incluir directamente en su candidato Arauz, y no le bastó. Tuvo una influencia muy importante y hay que reconocerla, pero no le bastó. De pronto sucede exactamente lo mismo en Brasil. En Brasil, sobre todo, a partir de una tercera línea. Yo creo que la discusión no va a estar entre Lula y Bolsonaro. Habrá una tercera vía. Y esa tercera vía, no nos olvidemos que en las elecciones que se tuvo precisamente cuando ganó Bolsonaro, ¿sí? Una de las candidatas era, claro, la tercera vía, era una mujer, era una activista, era una persona cercana a las reivindicaciones sociales y que estuvo muy cercana. Nota mental, no nos olvidemos quién estuvo detrás de esa campaña. Detrás de esa campaña estuvo el propio señor Durán Barba. Entonces, creo que todavía queda mucho por recorrer en el caso colombiano, chileno, por supuesto, y brasileño. Creo que en el tema peruano están las cosas un poco más dichas y tendrá, por supuesto, una repercusión directa para el Ecuador. En el caso de si Perú intenta ver hacia la izquierda, habrán dos condiciones básicas. La primera, que hay una institucionalidad marcada desde la perspectiva económica y el manejo de la política comercial que le limitará de una u otra manera al presidente electo en su momento. Y no olvidemos también la inestabilidad que se vive en cambio a nivel del Congreso Nacional. Es un Congreso Nacional muy fragmentado en el caso peruano que con medidas extremas le llevaría a su destitución. Y ahí podría verse también, si ustedes desean, una oportunidad para el caso ecuatoriano, sobre todo con la presencia que durante campaña ha sido muy manifiesta y que se hicieron las conversaciones previas durante este gobierno del señor Moreno para el ingreso con pleno derecho del Ecuador a la Alianza del Pacífico. Creo que un poco a nivel internacional, la política internacional se posicionará desde esa perspectiva en el caso ecuatoriano y por supuesto con los socios comerciales típicos que hemos tenido, tanto en el caso de Estados Unidos y por supuesto la Unión Europea. Si bien ya se hizo un acercamiento a lo que ocurre en la región, me gustaría también un análisis de las implicaciones que tiene lo que en este momento está ocurriendo en Colombia a nivel precisamente de la región, cuando no hemos escuchado ningún pronunciamiento de los otros presidentes. De Ecuador no se ha pronunciado, Guillermo Lasso no se ha pronunciado, Lenín Moreno no se ha pronunciado. ¿Qué pasa con la Organización de Estados Americanos? ¿Qué pasa con la Organización de las Naciones Unidas y otros organismos respecto de lo que está ocurriendo en Colombia, esta escalada de violencia que, si no me equivoco, ha dejado ya más de 20 personas muertas? Yo creo que sin duda, como inicié en esta entrevista, creo que hace falta una condena a la violencia, y esa condena a la violencia tiene que venir desde todos los espectros, tanto organismos internacionales, sujetos de derecho internacional como los estados y por supuesto sus representantes, los gobernantes, que deben condenar la violencia venga de donde venga. Y eso está faltando. Lastimosamente, recién el día de ayer Naciones Unidas, a través del Comité de Derechos Humanos, expresó su preocupación. Y no solamente expresó su preocupación, sino fue un poco más enfática en este sentido y dijo: no se olviden, señores de Colombia, que ustedes como representantes, tanto del gobierno y tanto de las Fuerzas Armadas, tienen una responsabilidad, y esa responsabilidad no solamente es nacional, sino tienen una responsabilidad internacional respecto de las masacres o de los crímenes que puedan llegar a ocurrir. Ahora, lo que debería ser
entre comillas, demócrata y que debería ser lo lógico, sería que frente a este tipo de situaciones, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, al ser un país vecino, de pronto sería interesante, pensando en esa función de diálogo, de que siempre se vendió como de contacto y de mediador, Moreno, por ejemplo, o el propio Lasso se propongan como mediadores dentro del conflicto interno que vive en Colombia, si es que de verdad se autodefinen como demócratas y si de verdad ese discurso realmente busca soluciones en un país tan cercano como Colombia. Es un país fronterizo, no nos olvidemos, y es un país hermano. Un gran colectivo de colombianos reside precisamente en nuestro país y claro, tenemos una relación directa en materia comercial y por supuesto en materias estratégicas. Recién estuvo reunido el señor Lasso con Duque en Colombia, recordemos. Efectivamente, y por eso es un poco la pregunta al aire de decir que si realmente somos tan demócratas, lo lógico sería hacer un planteamiento en ese sentido. Doctor Martínez, claro, también vemos la posición que tienen muy marcada en ese sentido. Para culminar, ¿qué expectativas tiene usted en cuanto al discurso que dará el día de hoy, la ponencia que presentará Lenín Moreno en Miami? Él de alguna manera ha anticipado ya su criterio en entrevistas con medios internacionales y hoy se presenta como el orador principal en el foro y propondrá el tema defensa de la democracia en las Américas, organizado por el Inter-American Institute for Democracy. Bueno, yo creo que al final del día no deja de ser, entre comillas, un lavado de cara del gobierno con el propósito de posicionarse a nivel internacional como un gobierno de transición. Un gobierno de transición, él quiere marcar y sus asesores quieren marcar claramente que si no hubiese sido por él, en Ecuador se hubiese seguido la línea del socialismo del siglo XXI y que de él de una u otra manera vino a romperlo. ¿Y usted, eso como un posicionamiento? ¿Usted cree que efectivamente es así? Bueno, yo creo que al final del día no hay cómo negar que fue un gobierno de transición. Sí, ha sido de transición, pero eso no quita y no obsta todos los problemas a nivel económico, sanitario y por supuesto de gestión y también escándalos de corrupción que han existido. Yo creo que para poder hacer un balance no hace falta solamente intentar cerrar con broche de oro, sino hay que ser lo suficientemente objetivos para ver los aciertos y los errores que ha tenido un gobierno. Muchas gracias al doctor Andrés Martínez. Él es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad San Francisco en Quito. Son las 8. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.